En el castillo de Wartburg, en Turingia, Lutero permaneció escondido bajo el seudónimo de Junker Georg, Caballero Jorge, entre mayo de 1521 y marzo de 1522, pero aprovechó esos 10 meses de anonimato forzoso para publicar en septiembre de ese último año su traducción del Nuevo Testamento al alemán, que no era la primera versión que se hizo de la Biblia a ese idioma, como afirman los desinformados. Es que hay gente que cree todo lo que aparece en Wikipedia, ya que en el siglo XIV circulaba en Baviera una versión completa de las Escrituras, que también se difundió, que en el siglo XV 13 ediciones de esa obra se imprimieron en el taller de Estrasburgo de Johann Mentelen, contemporáneo de Johannes Gutenberg, el hombre al que se atribuye la invención de la imprenta. El texto de Lutero se basaba a su vez en la traducción del Nuevo Testamento al griego que hizo en 1516 Erasmo de Rotterdam. Recién en 1534, Lutero tradujo toda la Biblia a su lengua materna, que serviría para enriquecer al idioma alemán. Muchos campesinos eran analfabetos, y los que sabían leer no conocían el latín, el idioma en que estaba escrita la mayoría de las Biblias. Así que varios versículos de estas sagradas escrituras, traducidas por Lutero, aparecían en un lenguaje sencillo por decisión expresa del fraile, precisamente para que pudieran ser entendidas por el pueblo. Así que no es una traducción fiel. Además, hay que reconocer que el trabajo de Lutero omitió del Antiguo Testamento los libros deuterocanónicos, también llamados apócrifos, que son los de Jeremías, Esdras, Manasés, Macabeos, entre otros, porque el clérigo pensó que no estaban en concordancia con la Biblia. En realidad, lo que hizo fue manipular la carta a los romanos y excluir los evangelios que él consideraba que no estaban en concordancia con su propio punto de vista sobre la salvación eterna. Por eso están ausentes en la Biblia protestante, y sí en cambio están presentes en la Biblia católica. Mientras tanto, la nueva confesión, denominada luteranismo o protestantismo, alcanzaba una expansión fulgurante en Alemania y el norte de Europa. En 1527 llegaba al Landgraviato de Hesse. Suecia se convertía en el primer país de Escandinavia en adoptar el protestantismo, en 1529. El ducado de Pomerania se pasaba al bando luterano en 1534. Württemberg y el reino de Dinamarca hicieron lo mismo en 1536, como también lo haría Noruega en 1537, y el ducado de Sajonia y el margraviato de Brandeburgo en 1539. Y otro tanto sucedía con Schleswig-Holstein en 1542 y Mecklemburgo en 1549. A Escocia llegó en 1560 con el nombre de calvinismo, y en Francia desató las guerras de religión, que duraron 36 años, entre 1562 a 1598. El sur de Europa se mantenía católico y el norte se hacía protestante. En otra reunión convocada para atender asuntos de Estado, la Dieta de Augsburgo, Carlos V exigió de los protestantes que adjuraran de su nueva fe, pero estos respondieron presentando el 25 de junio de 1530 el documento llamado Confesión de Augsburgo, escrito en alemán y latín por Philipp Melanchthon, fiel seguidor de Lutero, que se convirtió en la declaración de principios del protestantismo. Carlos no solo rechazó el manuscrito, sino que hasta los amenazó con la guerra si no se sometían, lo que provocó que los príncipes alemanes se retiraran de la Dieta en señal de protesta y formaran una alianza defensiva, la Liga de Esmalcalda, para hacer frente al conflicto con el emperador.
discordias entre el Papa Pablo III y Carlos V, y entre Carlos V y el rey de Francia, pospusieron varias veces la guerra contra los protestantes, hasta que por fin el soberano firmó con estos la paz de Augsburgo en 1555. La Iglesia, en cambio, intransigente como lo era entonces y como lo sigue siendo ahora, reanudó la lucha contra los blasfemos con la llamada Contrarreforma, cuando organizó las sesiones del Concilio de Trento, que se prolongaron hasta 18 años, de 1545 a 1563. Pero ya nada pudo detener la expansión de la Reforma. ¡Cerdo! ¡Asno! ¡Idiota! Estos insultos lanzaba Lutero contra sacerdotes, monjes, teólogos. Algunos son desproporcionados y otros son innecesarios, pero todos enfurecerían a cualquiera. Hay que reconocer, sin embargo, que en muchas de sus tesis, incluso para un agnóstico como yo, Lutero estaba equivocado. Por ejemplo, por muy corrupto que fuera, en la práctica, el Papa era el líder de la Iglesia Católica. Lutero lo negaba. Como cualquier empresa pública o privada, la Iglesia debía tener una jerarquía. Lutero se oponía a que existiera tal. Por otro lado, es absurdo creer que en la Eucaristía, uno de los 7 sacramentos, estén presentes el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es bastante ingenuo pensar que solo la fe y no las buenas acciones conducen al cielo. A pesar de sus múltiples ocupaciones, Lutero se dio tiempo para formar una familia. En junio de 1525 contrajo matrimonio con la monja Catalina von Bora, con la que tuvo 6 hijos y con los que regresó a vivir al convento de Wittenberg. Allí, Lutero tradujo otros libros de la Biblia, como los Proverbios, los Salmos y el Cantar de los Cantares, y escribió la historia de los concilios ecuménicos. Zumbidos de oídos, gota, una úlcera en la pierna, dolor de muelas, estreñimiento, fiebre, cataratas, reumatismo y alucinaciones fueron algunas de las enfermedades que padeció Lutero a lo largo de su vida. Ya cansado, el hombre murió en la madrugada del miércoles 18 de febrero de 1546 a los 62 años, probablemente víctima de una apoplejía y no a causa del suicidio por estrangulamiento que algunos le atribuyen, pero su obra reformista quedó para fomentar una tolerancia religiosa que encontró muchos defensores, Voltaire entre ellos, ya en el siglo XVIII. ¿Por qué triunfó la Reforma? Porque fue absolutamente necesario hacerle entender al Papa y sus allegados que debían llevar una vida acorde con los votos que ellos mismos hicieron. Porque había que erradicar hábitos perniciosos, porque era menester abandonar ideas absurdas que debilitaban la fe. Lutero afirmó que el pontífice no tenía poder absoluto, que carecía de autoridad sobre los gobiernos y que podía equivocarse en la toma de decisiones, como de hecho había sucedido en épocas anteriores. El gran invento del Renacimiento, la imprenta, también contribuyó al éxito del movimiento reformador, porque se imprimieron miles de ejemplares de la Biblia que los campesinos y granjeros alemanes pudieron por fin leer en su propia lengua, además de las mismas 95 tesis y otras obras de Lutero. Como ya se había iniciado el Renacimiento a mediados del siglo XV, el ser humano comenzó a verse a sí mismo como el protagonista de su propio destino y ya no a Dios. Así que desarrolló un espíritu crítico y comenzó a cuestionar corrientes del pensamiento que hasta entonces se consideraban verdades indiscutibles. El protestantismo se dividió en varios grupos, siendo los más numerosos adventistas, pentecostales,
anglicanos, metodistas, presbiterianos, anabaptistas y otros grupos. Hoy tiene alrededor de 801 millones de devotos, siendo los más numerosos los luteranos con 74 millones, y es la religión oficial de la mayoría de los países del norte de Europa. Han transcurrido ya 500 años desde que Martín Lutero publicara las 95 tesis, y los efectos han sido varios, en la educación pública, en la literatura, en el matrimonio, en los negocios, en la división administrativa de los países. Pero la consecuencia de mayor trascendencia ha sido la tolerancia religiosa. Todo empezó con unos golpes de martillo y hoy continúa con un muñeco de Playmobil. En vista de que te gustó este contenido, suscríbete al canal para que veas otro video sobre esos temas tan diferentes que siempre despiertan nuestro interés. Sígueme en las redes sociales para que veas el mismo tema con más detalle. Chao.